días. El Señor les bendiga. Para mí es un gozo, una alegría que juntos podamos explorar y ver el mensaje de nuestro Señor en su palabra. Definitivamente el mensaje de Apocalipsis está ligado de principio a fin, aún en los detalles y en los paréntesis, como lo veíamos en Apocalipsis 10. De hecho, es necesario recordar Apocalipsis 10 para comprender el mensaje que estudiaremos a continuación, ya que el paréntesis, como lo vimos en el mensaje anterior, fue abierto, pero aquí es cerrado. Vamos a orar a nuestro Dios y que nos auxilie, nos ayude para entender su palabra. Padre, requerimos que tu sabiduría se halle en nosotros y que por tu Santo Espíritu seamos iluminados para comprender, para entender, para ver las maravillas de tu ley, ver la gloria que hay detrás de tu santa y maravillosa palabra. Lo que queremos, Padre, es vernos edificados, pero también maravillados y asombrados para que te demos gloria a través de lo que has revelado. Y danos lucidez, Padre, para que podamos ver el mensaje que hay en este texto, que tú nos des toda la capacidad espiritual para que estemos atentos a lo que tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, de tu santa y gloriosa bendición, por Jesucristo, nuestro Rey de gloria. Amén. Apocalipsis capítulo 11. Versículos 1 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14. Dice así el texto de nuestro Señor. Me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se puso en pie un gran temor. Cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los oyeron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7000 personas murieron en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios
del cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí el tercer ay viene pronto. El Señor bendiga su palabra en medio de nosotros. Para los amantes del cine, hay toda una saga de películas que es bastante familiar para nosotros y que es mundialmente reconocida. Misión Imposible. Ahora, hay algo paradójico en este título porque a pesar de la difícil misión que debe cumplir el protagonista, finalmente se lleva a cabo. En principio, la misión se plantea como una tarea que va a terminar mal. Esto es imposible de llevar a cabo, pero la misión termina cumplida. Termina cumplida a pesar de los grandes riesgos y la historia termina bien. Una misión similar nos corresponde a nosotros. Una misión similar es para nosotros. Cuando el Señor resucitó, dejó una misión a nosotros como iglesia y lo conocemos bien por Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. El Señor se acerca a sus discípulos, les habla y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una misión para conquistar. Es una misión que implica grandes riesgos, pero que tendrá un buen final. Tendrá un buen final. Y esta idea no es ajena a Apocalipsis 10 y 11, porque se muestra la necesidad de continuar con esa misión hasta su final. Se va a consumar, a completar plenamente el misterio proclamado por los profetas. Cristo Jesús ha venido a comunicar el plan de redención, ha venido a consumar ese plan. Pero falta algo, falta algo. Y mientras llega ese algo, todavía es necesario continuar con la misión. Y así lo plantea Apocalipsis 10:11. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces llegamos al capítulo 11 y encontramos más detalle de esta misión que tiene un final. Y hermanos, esto es lo que debemos ver allí en este texto de Apocalipsis capítulo 11. Cumplamos la misión porque el final es favorable. Hay una misión por cumplir y esa misión tendrá una conclusión favorable para nosotros. Esta misión tiene implicaciones, pero llegará a su final a favor de nosotros como pueblo de Dios. Y entonces deseo que veamos este texto a la luz de esas dos premisas. Veamos las implicaciones de esa misión, pero también veamos el final de esa misión. Veamos cómo el texto nos muestra implicaciones de llevar a cabo esa misión y que de hecho amplía lo que comenzó en el capítulo 10, pero también veamos ese final. Veamos el final de esa misión. Entonces, observemos esas implicaciones. A Juan, en el capítulo 11, se le pide hacer una medición. Versículo 1, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses.
Definitivamente los detalles pueden ser enigmáticos, pero el mensaje no, ya que se está exponiendo o expresando distinción. Hay un grupo que está relacionado con Dios, con su santidad y con una expresión de adoración a Él. Y hay otro grupo dispuesto a producir daño, que para el texto son las naciones que atentan contra esa santidad. Luego de esa medición, el texto amplifica lo que comenzó en Apocalipsis 10 y particularmente en el versículo 11. ¿Cómo lo amplifica? Versículos 3 y 4. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. 2 testigos aparecen en el texto. ¿Quiénes son? La identidad de estos testigos no puede, y mucha atención a esto, mis hermanos, la identidad de estos testigos no puede desligarse de la misión que inició en el capítulo 10. Hay detalles que no permiten esa desconexión. ¿Qué detalles? Primero, todo lo que sucede aquí, en el capítulo 11, está bajo la idea de profetizar. Esa idea de profetizar es repetitiva en Apocalipsis 11. Vemos el versículo 3, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán. Versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Versículo 7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Versículo 10, y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, aquí ya no son llamados testigos, sino profetas por su misión profética. Estos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Ahora, no solo hay una idea de profetizar aquí en el texto que es evidente, sino que también estos testigos son identificados. Volvemos a leer el versículo 4. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. La idea de candelabro es familiar para nosotros. Si vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, refiriéndose a las iglesias del Señor, esos candelabros que estaban en la mano derecha de el que se reveló a Juan como el Hijo del Hombre, se refiere a las iglesias, pero más interesante es la figura de los olivos. Y por la gracia de Dios, en el Antiguo Testamento hay una escena similar que nos ofrece más luces al respecto. Y yo quisiera que allí buscaran en sus Biblias a Zacarías capítulo 4 y vamos a ir a este texto rápidamente. Zacarías capítulo 4 y de los versículos 1 al 14, no lo voy a leer todo, pero voy a mencionar algunas porciones clave de Zacarías 4 para entender lo que nos está diciendo Apocalipsis. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 1, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y 7 lámparas encima de él con 7 tubos cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos.
Ahora me adelanto un poco en el versículo 11 y dice, entonces hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos? Pregunta allí Zacarías. ¿Estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Si tenemos la oportunidad de ampliar la lectura del texto de Zacarías, los dos olivos se refieren a Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, que tienen roles proféticos y restauradores. Entonces, esa idea la podemos trasladar a Apocalipsis porque se asemejan bastante. Y hay un tercer elemento allí, en Apocalipsis 11, y es que si nos adelantamos en Apocalipsis 11, versículo 18, volvemos allí, Apocalipsis 11, 18 en esta oportunidad, la actividad y experiencia profética de estos testigos se revela así, versículo 18, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a los que temen tu nombre, a tus siervos los profetas, a los santos, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Estos testigos son odiados sobremanera y las naciones celebran su muerte de una manera terrible y enérgica. Eso lo vemos en los versículos 7 al 10 del capítulo 11. Cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán. Se regocijarán por su muerte y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Es tal el odio a estos profetas que la imagen es de unos cadáveres que no permiten ser sepultados, sino antes contemplados. Históricamente, la falta de sepultura para un cadáver era uno de los actos de mayor indignidad y bajeza para un cuerpo. Este trato supone un total aborrecimiento del fallecido, quedando expuesto a la descomposición pública y a la rapiña de las aves. Pero no solo son expuestos a la deshonra, sino que el mundo celebra su muerte. Celebra su muerte. Las naciones, los que moran en la tierra, los que atentan contra la santidad de Dios, como lo vemos en el versículo 2, se ríen y celebran que estos testigos fueron muertos. Estos testigos tienen muchos enemigos y muchos buscan hacerles daño. Versículo 5, y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ante la figura del fuego que vemos en el versículo 5 y la actividad profética de estos testigos, el profeta Jeremías también nos ayuda al entendimiento de este texto y recordemos que hay mucho del Antiguo Testamento aquí en Apocalipsis que nos da lucidez y entendimiento para ver lo que está aquí en este texto. En Jeremías capítulo 5, versículos 12 al 14, el texto de la palabra de Dios dice acerca del pueblo de Israel: han mentido acerca del Señor. Dijeron, Él no existe.
Ninguna calamidad vendrá sobre nosotros y no veremos ni espada ni hambre. Los profetas son como el viento y la palabra no está en ellos. Que así se les haga a ellos. Por tanto, y entonces aquí está el reproche del Señor, y un reproche muy fuerte. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Luego de que el pueblo de Israel afirma no tener problemas de pecado, el Señor les muestra todo lo contrario allí en Jeremías 5. Y son sordos al llamado de arrepentimiento y aborrecen a los profetas que los exhortan. De forma que la profecía que viene con arrepentimiento se complementa con juicio, siendo el fuego de Dios que traería castigo. A diferencia de Jeremías, en Apocalipsis, el testimonio de los testigos trae condenación para los enemigos de Dios. El juicio viene sobre todos aquellos que les irrita la santidad de Dios. No obstante, estos testigos están respaldados por el Señor. Están respaldados. Versículo 6 de Apocalipsis 11. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Ahora, los detalles de estas capacidades sobrenaturales nos llevan a pensar en dos personajes históricos, bíblicos, Moisés y Elías. Ahora, si recordamos el detalle protagónico de estos hombres, lo que ellos hacían era porque Dios estaba con ellos y respaldaba su misión profética. Cuando Moisés fue enviado a librar al pueblo de Israel, él se preguntaba, bueno, ¿cómo el pueblo sabría? ¿Cómo el pueblo va a saber si Dios está conmigo? Decía Moisés. Bueno, Dios manifestó ante Moisés hechos sobrenaturales que solo Él, solo Dios puede manifestar y confirmar su respaldo. Lo mismo sucedió con Elías, como profeta de Dios. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que la actividad profética es respaldada por Dios. Esa actividad profética de los testigos, de estos profetas, es respaldada por Dios. El Señor no solo les otorga autoridad, sino también respaldo. Estos mensajeros son respaldados. Pero esta autoridad y este respaldo sobre el mensajero son por el contenido, el poder y el alcance del mensaje. Mis hermanos, ante estas ideas, definitivamente estos testigos somos nosotros, la iglesia. El ser testigos de Jesús tiene implicaciones. Todo cuanto experimentó, y aquí quiero que pongamos mucha atención a esta conexión, todo cuanto experimentó nuestro Señor Jesucristo al ser el testigo fiel del Padre, lo experimentamos nosotros. Lo experimentamos nosotros. El mundo está dispuesto a hacer lo que sea por destruir la profecía que viene con nosotros, porque el hombre odia el evangelio. Hay una resistencia placentera hacia el mensaje de Dios. El mundo piensa que la ausencia del evangelio es lo mejor para él. Durante la historia de la iglesia, el evangelio ha sido objeto de burla y sus mensajeros son señalados como una piedra en el zapato para los hombres. La humanidad caída no ve la hora de celebrar la muerte de Dios y de sus seguidores. Esta misión tiene implicaciones dolorosas y hasta fatales. Los impedimentos hacia el avance del evangelio
parecen multiplicarse porque es un mensaje irritante para el pecador. Pero lo que este mundo no ha entendido es que este mensaje busca la liberación de la ira inminente de Dios. Sin embargo, hermanos, cumplamos la misión. Cumplamos la misión porque el final es favorable. Por siglos han dado muerte a los profetas del Señor. Los testigos de Dios están expuestos al rechazo y al odio. La iglesia ha sido provista de una misión que parece imposible, porque las hostilidades son numerosas. Y si bien el mundo desea nuestro exterminio, la realidad es otra, porque el final está a nuestro favor. El final está a nuestro favor. Y eso es lo que quiero que veamos en el texto, hermanos. Que no solo hay implicaciones para nosotros, para esta misión, sino que hay un final. ¿Cuál es el final de la misión? Bueno, luego de que estos testigos son expuestos a la vergüenza y a la infamia, y aún su desgracia es celebrada, viene un asombroso suceso. Algo sucede. Versículo 11 y 12. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Antes de entender lo que dice estos versículos, es necesario recordar algo. Hermanos, la misión tendrá un final. Cada número que vemos en este texto de Apocalipsis 11 muestra que estamos ante un límite de tiempo. Eso expresa un límite. El versículo 2 dice: y estas, hablando de las naciones, hollarán la ciudad santa por 42 meses. Luego dice el versículo 3, al final, ellos profetizarán por 1260 días. Luego dice el versículo 6 que ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que profeticen. Luego en el versículo 7 dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Hay un límite. El capítulo 11 nos recuerda que el tiempo ya no será más como lo vimos en el capítulo 10. Aquí está el detalle. El tiempo ya no será más. Ya no hay dilación. Se ha acabado el tiempo. Y lo mismo sucederá con la misión. Lo mismo sucederá. La misión se completará. ¿Y cómo termina la misión? ¿Terminará con la muerte de los testigos? Bueno, la saga de Misión Imposible dice que no. Y menos la palabra de Dios. Aquellos que fueron objeto de odio, de desprecio y muerte por parte de gentes de todos los pueblos, lenguas y naciones, ellos serán levantados. El final de la misión es glorioso porque no termina con el martirio, sino con la vida. Recordemos que la palabra griega para testigo es mártir. El concepto que se tiene de un mártir es de alguien que da la vida por una causa, y estos testigos dan su vida por profetizar, por proclamar el mensaje de Dios, por proclamar el evangelio.
Pero la muerte no es la honra para estos testigos, porque hasta sus cadáveres son expuestos para hacer rapiña de las aves. Hermanos, la gloria de estos testigos está en su resurrección. Así que, familia, cumplamos la misión, porque el final es favorable, muy favorable. Mientras el mundo le espera la ira de Dios, mientras a este mundo le espera la ira de Dios, a nosotros, sus testigos, nos espera la vida. No importa lo que suceda con nosotros al compartir el mensaje de salvación, no importa lo que suceda con nosotros al apropiarnos de nuestro rol profético. Quizás Satanás se vea victorioso al ver nuestra derrota y al buscar nuestra muerte. El mundo celebrará nuestra deshonra y se gozará por nuestros padecimientos. Pero Cristo Jesús padeció con intensidad la ira de Dios para que su pueblo fuera rescatado y ganara la vida para nosotros, sus siervos. Jesucristo murió como el peor de los criminales y su vituperio fue celebrado por sus opositores. Pero Él fue levantado. Él fue levantado entre los muertos, demostrando que es el Señor de la vida, la cual ha prometido para quienes padezcamos con Él. Continuemos con la conquista, hermanos, porque el tiempo no será más. Y aunque la muerte nos espera, a un paso está la vida. Viene la muerte, pero a un paso está la vida, porque nuestro Rey nos la ha prometido. Así que, hermanos, cumplamos la misión porque el final es favorable, muy favorable. Y quiero que aquellos que no creen en el Señor, quiero reiterarles esa pregunta. Ustedes que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿hasta cuándo te vas a resistir al llamado de volver a Dios, de volverte a Él? ¿No temes por la condenación que te espera por celebrar tu pecado y celebrar los sufrimientos de los testigos de Dios? ¿No sabes que el mensaje de Dios está siendo proclamado para que escuches y te arrepientas antes que sea demasiado tarde? Tú que no crees en Jesucristo, queremos invitarte a celebrar lo que realmente es digno de celebrar. Y es la vida eterna que nos espera junto a nuestro Creador. La gloria está reservada solamente para los que han escuchado, creído, confiado y participado en la misión. La gloria sea para nuestro Dios. Padre, nos has puesto en este mundo para manifestar tu gloria, para manifestar lo que tú eres, porque somos creados a tu imagen. Sin embargo, a la luz de nuestro pecado, esa imagen se ha visto distorsionada, pero celebramos tu evangelio, comunicamos tu evangelio, porque ese evangelio restaura esa imagen que te muestra, que te revela. Padre, como iglesia tenemos una misión difícil, una misión que humanamente parece imposible, pero por tu palabra sabemos que esa misión tendrá un final, y un buen final. Padre, quizá nos espera la muerte por testificar de Jesús. Quizá nos esperen grandes vituperios, gran oposición, porque estamos ante un mundo hostil que te odia a tus testigos, odia a tu iglesia, odia todo aquello que compete a tu santidad. Y sin importar, oh Dios,
esa resistencia, llévanos a participar de esta misión, a cumplir esta misión, a llevarlo a cabo hasta el final, porque nos espera la gloria. Lo has prometido, Señor, y lo vemos en este texto. El mundo verá tu ira. Todo aquel que no se arrepienta experimentará lo que es ser consumido, Dios, por tu justicia. Pero nosotros, tus hijos, tus siervos, tus testigos, nos espera una gloria maravillosa. Y por eso vale la pena, Padre, testificar de ti, testificar de tu Hijo, seguir proclamando ese Evangelio santo que trae vida y trae vida en abundancia. A ti sea la gloria, Padre, y bendice este texto y séllalo en nuestros corazones para que cumplamos esta misión, que aunque parece imposible, tendrá un gran final, un final maravilloso para nosotros como tus hijos. Bendito seas, Padre, por siempre, por Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, el juez de gloria. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Hermanos, buenos días. Queremos en este corto interludio motivarlos y animarlos a que sigan viendo las predicaciones. Sabemos que este tiempo ha traído muchos desafíos sencillos como el tiempo, como el manejo de los horarios, pero realmente vale la pena dedicarnos al Señor, especialmente en este su día. Queremos animarlos a que recuerden que el domingo es el día del Señor y que las predicaciones no son simplemente una rutina más, sino que en verdad estamos adorando al Señor. Así que los animo a que estén lo más atentos posible, dediquen este tiempo solo a la escritura y si es posible también comunicarse con otros hermanos, animarse unos a otros, consolarse unos a otros, exhortarse unos a otros, orar unos por otros. Estamos orando por ustedes y quisiéramos saber si hay algo en lo que podamos orar específicamente por cada uno de ustedes, así que no duden en avisarnos, en escribirnos, en llamarnos, contarnos lo que está sucediendo y cómo podemos orar por ustedes. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios estén siendo edificantes, de ánimo y de gozo para ustedes y entonces los animo a escuchar el siguiente sermón. El Señor los bendiga. Hermanos, un saludo para todos. En este tiempo vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11. Leeremos los versículos del 15 al 19. Vamos a estar estudiando este pasaje, Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios y seguidamente oramos al Señor pidiendo su dirección. Dice así la escritura, inspirada por Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos,
voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la fuente de revelación de tu evangelio glorioso. Gracias porque no estamos huérfanos, ni estamos confundidos, ni en incertidumbre en tiempos como estos, pues tu palabra nos da aliento. Tu palabra nos da fortaleza y nos revela a Jesucristo. Permite que este tiempo de meditación en tu verdad nos transforme la manera de ver tu gobierno sobre la tierra y sobre todo lo que existe, y que tu palabra y tu evangelio produzca salvación, aliento y vida en medio de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Bien, y en este tiempo quisiera que recordáramos una de las demostraciones de autoridad más impactantes de nuestro Señor Jesucristo. La encontramos en Juan capítulo 19, versículos del 9 al 11, y es la escena cuando nuestro Señor Jesucristo está ante Pilato. En ese momento nuestro Señor está débil, ha sido azotado, ha sido injuriado, le han puesto una corona de espinas, un manto de púrpura a los soldados romanos, ha sido abofeteado, ridiculizado, martirizado por la corona de espinas, ha sido tratado como un homicida y está frente a su torturador. Pilato le pregunta a nuestro Señor, ¿de dónde eres? Pero nuestro Señor Jesucristo guarda silencio. Pilato le pide que responda en los siguientes términos. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Pero el Señor Jesucristo, allí en medio de su aparente debilidad, lo sorprende con una respuesta contundente. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. En otras palabras, Pilato estaba seguro que tenía el control, la autoridad de la situación que está viviendo, pero Jesucristo le aclara que su posición de gobierno, su posición como torturador, su posición como instrumento de muerte, su autoridad está siendo controlada por un poder y un gobierno superior a él, un gobierno superior a Pilato, un gobierno superior al César, un gobierno que controla aún el sacrificio de Jesucristo. En otras palabras, la cruz estaba en la tierra, estaba ya gestándose la redención, pero realmente la fuente de la cruz le aclara el Señor Jesucristo a Pilato que la fuente se originó en el cielo, desde arriba. Nada de lo que ocurre en la tierra escapa al control del cielo. Nada escapa al gobierno de Jesucristo. Aunque parecía que Pilato, enemigo de Jesucristo, era un instrumento, estaba siendo más bien un instrumento usado por Dios. Dios estaba gobernando aún los destinos de su Hijo, que estaban aparentemente en manos de sus enemigos. Y ese es el mensaje en este momento para ustedes, hermanos, amigos que nos ven allí desde sus hogares, quizás en otros lugares remotos. Pero el mensaje es: Jesucristo gobierna sobre sus enemigos. Jesucristo gobierna sobre sus enemigos. Vamos a estudiar este texto en dos puntos.
realmente bastante entendibles y sencillos. En primer lugar, veremos que Jesucristo gobierna, de los versículos 15 al 17. Jesucristo gobierna, versículos 15 al 17. Y más adelante veremos que Jesucristo juzga, de los versículos 18 y 19. Entonces vamos al texto. En primer lugar, Jesucristo gobierna. Y 6 trompetas han sonado hasta este momento. Todas estas trompetas han traído calamidad al mundo. Ha sido pavorosa la descripción de las imágenes que muestran dolor, muerte aún de la tercera parte de la humanidad, y está arrasando todo lo que está a su paso. Pero en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, se nos dice que al sonar la séptima trompeta, el misterio será el misterio de los profetas, el misterio que ha sido una expectativa desde la fundación del mundo, ha sido revelado. Y ese misterio es el Evangelio. El Evangelio es una noticia que está anunciando esa séptima trompeta. Precisamente el versículo 15 nos dice que el ángel tocó la trompeta, ese séptimo ángel, y se levantaron grandes voces en el cielo. Y esto nos recuerda también en el libro de Josué, el avance del pueblo de Dios. Cuando llega a Jericó, Dios da instrucciones para que también se toque la trompeta. Y esa trompeta, juntamente con las voces fuertes del pueblo, tumbó y derribó los muros de Jericó. Ahora tenemos una séptima trompeta. Eso nos da una imagen de lo que está pasando aquí, pero ahora las voces no están en la tierra, sino en el cielo, proclamando el reino de Jesucristo. Dice versículo 15, la segunda parte: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Estas voces están celebrando que, aunque las trompetas anteriores han venido debilitando el mundo, contrariamente, el reino de Cristo está fortalecido. La expresión ha venido, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo, nos da la idea de que el gobierno de Jesucristo está intacto, ya existe. Más bien, ahora el reino de Cristo, el gobierno de Jesucristo se hace notorio, resplandece, se hace visible, se hace notorio al mundo. Como vimos en la exposición del pasaje que el pastor Cristian acaba de presentarles y de exponer la palabra de Dios, aunque Dios permitió que en el versículo 2 del capítulo 11, allí el capítulo que estamos estudiando, dice: pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán o pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Aunque Dios permitió que los enemigos del reino gobernaran, podían hacer lo que quisieran, pero en el patio externo del templo, porque el templo permaneció perfectamente incólume, inmune a lo que ocurría afuera. La rebeldía de los habitantes de la tierra contra estos dos testigos fue solo por un tiempo. Nadie pudo hacerles daño hasta que completaran el testimonio de Dios. En otras palabras, el gobierno de Dios estaba controlando el tiempo, dosificando lo que pasaba, y Dios no era ajeno a lo que ocurría. Y ahora vemos que después de que estos dos profetas se levantaron de la muerte al tercer día y subieron al cielo, es lo que nos dice el pasaje anterior. Ahora la séptima trompeta anuncia el gobierno de Jesucristo, el dominio sobre sus enemigos. Y este dominio entonces
es el que está siendo anunciado, siendo mostrado por la séptima trompeta. Hermanos, el Evangelio es más poderoso que las trompetas anteriores que han sonado. El Evangelio es la culminación, la consumación, la revelación de todos los planes perfectos de Dios desde el Antiguo Testamento, desde la misma creación hasta la futura creación. El Evangelio es la expectativa del cielo y debería ser la expectativa nuestra en la tierra. La séptima trompeta está anunciando algo mucho más poderoso que las anteriores trompetas. Está anunciando el gobierno de Jesucristo. A pesar de que el mundo rechace el gobierno de Jesucristo, su gobierno controla los destinos del mundo. Si Jesucristo gobierna el mundo, si Jesucristo gobierna la historia, si Jesucristo gobierna la autoridad, todas las autoridades, desde la creación misma, y todo ha venido en un avance progresivo hasta que el clímax nos muestra el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no deberíamos también nosotros entregarle el gobierno de cada aspecto de nuestras vidas? Aunque parezca que los enemigos de la cruz se oponen al gobierno de Jesucristo, Él sigue gobernando perfectamente, nuestro Dios. Aunque parezca que aún el gobierno de esta tierra parece controlar a la iglesia, parece quitar a la iglesia el resplandor de su contundencia, proclamando el Evangelio, aún así, Cristo gobierna sobre toda la tierra. Cristo gobierna, Jesucristo gobierna aún en tiempos difíciles como estos. Y los versículos 16 y 17 nos expresan que 24 ancianos allí es como una especie de Sanedrín celestial que se sienta a juzgar, se postra en actitud de adoración. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron delante de sus rostros y adoraron a Dios. Esta actitud de postración, esta escena de postración, ya la habíamos visto ante el trono de Dios, cuando se desplegaba esa imagen gloriosa, ese mar de cristal, ese arco iris glorioso delante de Dios. También ahora los 24 ancianos se postran ante el gobierno y el anuncio de la séptima trompeta, el gobierno de Jesucristo. Y esto nos enseña y nos lleva a pensar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo también es digno de toda la adoración de los cielos y de la tierra. Realmente lo que ocurrió hace 2000 años fue la encarnación del único Dios verdadero, el único que reina y reinará para siempre. Los 24 ancianos también, el versículo 17 dice que ellos se postran adorando, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hay gratitud porque ahora la expresión todopoderoso significa aquel que domina absolutamente todo, que rige, que gobierna todo lo que existe. Es el todopoderoso que quizás para algunos no son conscientes de la presencia de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Jesucristo, pero Él ejerce dominio absoluto sobre el mundo. El reino le pertenece a Cristo. Y ahora la adoración, la gratitud a Dios es porque Él
reina, porque ha recibido, porque ahora el reino de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno de Jesucristo sobre el mundo se hace totalmente evidente. Ha tomado el poder y es para siempre, ha comenzado a reinar. Él es el que era y el que es y el que será, porque es el inmutable gran yo soy. Podemos unirnos a la adoración celestial, no necesariamente cantando, sino siendo conscientes del gobierno de Jesucristo. Podemos unirnos a esa adoración de gratitud, dando gracias al Señor que gobierna nuestras vidas, que gobierne nuestras decisiones, que gobierne nuestras actitudes, que gobierne nuestras familias, que gobierne nuestros trabajos, que gobierne nuestras esperanzas, que gobierne aún nuestro dolor. Adoramos a Cristo, el gobierno de Jesucristo, cuando rendimos nuestra voluntad ante Él, dejando que Él tome el señorío aún de nuestro pasado. No nos quedemos lamentándonos por las cosas del pasado, las que pudieron ser y no son, los proyectos prepandémicos. No nos quedemos sintiendo lástima por nosotros mismos si hemos sufrido en el pasado, si quizás nos hemos dolido de lo que nos ha ocurrido en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestros hogares. No nos quedemos estancados allí, simplemente pensando que si las cosas no hubieran pasado, si no hubiéramos sentido esas aflicciones, hubiéramos estado mejor. No. Creo que la invitación que está haciendo allí, el texto y la escritura, el resplandor de la palabra de Dios nos invita a tener gratitud con Dios aún por las dificultades que hemos atravesado, porque todas ellas están avanzando progresivamente hacia el gobierno eterno, permanente y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entrega a Cristo el gobierno futuro de tu vida. Entrega a Jesucristo el gobierno de lo presente, de lo que te frustra, porque Jesucristo gobierna para siempre. Y esto nos lleva al segundo punto. No solamente Jesucristo gobierna, sino que Jesucristo juzga. Los versículos 18 y 19. Nos dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. El verbo enfurecer allí se encuentra en pasivo en el idioma original y esto significa que las naciones no se enfurecieron por sí mismas, sino que Dios las provocó. Dios ha provocado esa ira, ha motivado a estas naciones, y la palabra naciones significa las etnias. Significa que de toda lengua, de todo pueblo, por todas las generaciones, Jesucristo está enfureciéndolas para que se enfrenten a Él y sean ahora sometidos por su ira. La actitud de las naciones hacia el gobierno de Cristo es de rebeldía. Ellos no quieren escuchar el Evangelio. Las naciones pretenden construir sus propios imperios progresivos. Los gobernantes de las naciones también pretenden establecerse para siempre, pero recordemos como Daniel nos da un eco en esa escultura en Babilonia, que los gobiernos finalmente perecerán porque están sometidos al gobierno de Jesucristo. Y Jesucristo juzga. El Salmo 2 también este texto es prácticamente un eco, una alusión del Salmo 2, donde aún los gobernantes de la tierra se enseñorean ellos mismos, pero
Dios se burla de ellos. Cristo se burla de ellos porque serán juzgados. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Ahí parece ser que en este versículo hay tres grupos de personas. Están los muertos que serán juzgados porque nada quedará impune. Los muertos serán despertados. Será la pesadilla de aquellos que buscaron la muerte para eludir el juicio, como le ocurrió a Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, él bebió el veneno que tenía allí guardado en Berlín. Escuchó que el avance de las tropas aliadas estaba ya llegando a las fronteras de la ciudad y bebió el veneno junto con su amante y murieron, eludiendo el juicio que más adelante todos los nazis recibieron en Nuremberg, un gran juicio por crímenes de guerra, por matar, fue un genocidio por millones de personas que fueron esclavizadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero el juicio también, porque Jesucristo juzga, incluye recompensas a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, pequeños y grandes. Habrá recompensas para los siervos que participaron en el avance del reino de Dios, del gobierno de Jesucristo. Todos ellos, parece un recorrido desde el Antiguo Testamento, aún creo que está incluido Abel, hasta al final del Antiguo Testamento. La sangre de Zacarías está incluida ahí, los profetas, y luego vienen los apóstoles, los santos de Dios que avanzaron el Evangelio después de que Jesucristo les delegó esa tarea, y ahora también incluye a los santos de este tiempo, pequeños y grandes, todos trabajando arduamente para el avance del Evangelio. El avance del Evangelio no podrá ser detenido porque de generación a generación siempre el legado del Evangelio estará trasladado a otra generación y nada podrá detener el gobierno de Dios y mucho menos las recompensas que Jesucristo, aquel que juzga la tierra, también dará a aquellos que participaron en el avance del Evangelio. Habrá una recompensa para todos. Todos aquellos que hacen parte del reino de Jesucristo, de nuestro Señor, del reino eterno, participan en el progreso del Evangelio. Hermano, tú participas en el avance del reino de Dios. Participas cuando oras, cuando vives la palabra de Dios, cuando perseveras en las dificultades. También, ama de casa, tú participas en el avance del Evangelio cuando recuerdas a tus hijos que hay un Dios en los cielos, cuando instruyes a tus hijos hablando por el camino, en la casa, en las conversaciones. Tú, joven, en la universidad, participas en el avance del Evangelio cuando das testimonio de la gloria de Dios en la ética, aún en tus exámenes, de la manera que te relacionas con otros. Cuando ofreces tus talentos, tus virtudes a Cristo para que Él gobierne sobre tu vida y no tienes una agenda independiente de la voluntad de Dios. Porque no hay trabajo grande ni pequeño, no hay nada que quedará sin recompensa a aquellos que participan en el avance del reino de Dios. Por el contrario, el Señor Jesucristo juzga y destruye a los que destruyen la tierra, y esto es lo opuesto. La expresión allí es que el mundo estará de mal en peor, cada vez estará peor, cada vez los enemigos de Cristo se pervertirán peor, dañarán el mundo peor y no avanzará, sino que empeorará, y eso son malas noticias para los que creen que esto va a pasar y que va a mejorar. No es cierto. La inmoralidad crecerá, el pecado y la corrupción crecerá, el ateísmo progresará, pero el Señor Jesucristo los juzgará con su mano, los destruirá, los entregará a sus pasiones pervertidas hasta que clamen a Él como una adoración, no para salvación, sino
para destrucción eterna. El verso 19 da continuidad a los versículos 1 y 2. Recordemos que el templo sigue perfectamente inmune a lo que ocurre alrededor y el templo ahora es abierto. Versículo 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Esa revelación del templo de Dios nos muestra que el templo de Dios, que la autoridad de Dios, que el gobierno de Jesucristo ha permanecido desde siempre y para siempre, controlando los destinos del mundo. Pero los rebeldes han estado afuera en el patio y ahora ven el arca, es decir, ven la gloria de Dios que siempre ha estado allí, ahora resplandece con poder. Recordemos que el arca estuvo velada siempre en el tabernáculo y aún en el templo, pero ahora es abierta. Esa séptima trompeta nos muestra que ahora el misterio que ha sido gestado desde la fundación del mundo ya no está oculto a los hombres. Y los relámpagos, los truenos, el terremoto, implica que es una presencia que debe ser respetada, que debe ser anunciada con gloria, como en el Sinaí. Hermanos, los tiempos que vivimos están siendo gobernados por Cristo. Las aflicciones que vivimos ahora están siendo gobernadas por Jesucristo. El futuro no es incierto, no es confuso porque está siendo gobernado por Jesucristo. Sigue participando del reino de Cristo porque las recompensas te esperan. No importa si no eres un predicador famoso, no importa si sales en YouTube, no importa si tienes seguidores o no, no importa si eres anónimo. Únete a los profetas, a los apóstoles, a los santos, a los siervos que dan testimonio por todas las generaciones. Y continúa siendo gobernado por Jesucristo. Es posible que haya personas que están mirando y quizás están un poco amargadas porque han sufrido, están dolidas, quieren sed de justicia porque en el pasado los trataron mal. Están amargados porque nadie pudo hacer justicia en el pasado. Confía en Jesucristo. Él es el juez justo. Quizás todas esas circunstancias que atravesaste en el pasado y quizás que enfrentas ahora también están siendo gobernadas por el Señor, así como gobernó las aflicciones de Jesucristo ante Pilato y ante la cruz. Asimismo, puede ser que Jesucristo esté dirigiendo tus aflicciones, dirigiendo tu lamento, dirigiendo tu sufrimiento, dirigiendo tus angustias presentes y pasadas y quizás futuras para que doblegues tu corazón al gobierno de Jesucristo y le entregues tu vida al único Rey que entregó su vida como un cordero inmolado y aún controló los sufrimientos delante de sus enemigos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tu palabra produzca salvación y que a tu iglesia traiga santidad. Ayúdanos a ser gobernados por ti, a entregarte el gobierno de nuestra vida, de nuestras incertidumbres y permítenos participar del avance del reino para que no seamos un obstáculo para tu reino, sino siervos y siervas santos que podamos esperar las recompensas que vendrán cuando tú juzgues el mundo. Eres el gobernador de toda la tierra y del mundo y eres juez del mundo.
A ti te adoramos, Padre. Bendícenos, transfórmanos por medio de tu palabra. Por Jesucristo te lo pedimos, el gobernante eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos.